Muy bien, vamos a dar inicio. Antes de comenzar la clase de hoy, pues comentarles que algunos han pedido examen extraordinario, entonces el examen extemporáneo se realizará si no estoy mal, sería el otro lunes, el lunes 23. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, licenciado. Perfecto, muy bien. Entonces, el examen extemporáneo se realizará el lunes 23 en la clase presencial. Entonces, por eso no se va a realizar hoy ni el día miércoles por el tema de que va a ser de forma presencial el examen. Y también no les podemos platicar un poco del examen porque obviamente pues hay exámenes extemporáneos, entonces no vamos a platicar del examen, sino vamos a platicar del examen el día miércoles 25 bueno, la otra semana, el 25, porque creo que es la última clase que vamos a tener. Y luego, pues creo que nos vamos a ir ya a Semana Santa. Bueno, semana de huelga y luego Semana Santa, ¿verdad? Entonces, creo que todavía van a haber clases la otra semana, no estoy seguro, pero igualmente así estaría programado el tema de el examen extemporáneo y platicar un poco del examen para ver, obviamente, siempre bien ver cómo les fue. O sea, yo siempre hago trato de hacer un análisis con los exámenes que voy calificando para ver básicamente cómo les fue. Eso sería con relación a antes de poder iniciar la clase de hoy. Tenía otra pregunta. Bueno, sí, bueno. Entonces, con eso iniciamos la clase de hoy, solo para retroalimentar un poco y de conformidad con el programa, como les decía al inicio de clases, primero pues vimos lo que era la administración pública central de Guatemala, todo lo que tiene que ver con el organismo ejecutivo. Eso fue lo que vimos, lo hemos visto hasta este momento, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, si se han dado cuenta, vimos básicamente casi que todo el organigrama de la Administración Central de Guatemala, que esto conlleva todo lo que es el organismo ejecutivo a través de los órganos administrativos como la presidencia, la vicepresidencia, los ministros de Estado, las secretarías de la presidencia, el Consejo de Ministros, todo lo que tiene que ver con la administración pública de Guatemala. Solamente un segundo. Pues sí, entonces les comentaba que en el primer parcial, para el primer parcial, pues vimos todo lo relacionado a lo que es la administración central de Guatemala, todo lo que tiene que ver con el organismo ejecutivo. Eso fue lo que vimos, ¿verdad? Se recordarán que pues yo les indicaba que la administración pública de Guatemala estaba dividida en diferentes administraciones, la central, la regional, la administrativa y la municipal. Ahorita, pues antes de seguir con la siguiente administración, tenemos un tema importante que platicar y este es, antes de entrar a la administración regional, vamos a ver lo que son las entidades y órganos de consulta y de control jurídico y político. Entonces, la clase de hoy es con relación a los órganos de consulta y de control. Solo un segundo, aquí tengo la presentación. Ahorita le comparto pantalla. Solo quiero ver que esté todo bien. Sí, aquí estamos. Muy bien.
Me indican si se mira la pantalla. Dile. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver entonces lo relacionado a los órganos de consulta y de control. Órganos de consulta y control. Básicamente, pues para iniciar, tenemos que entender que el derecho administrativo, se acordarán que siempre les he dicho, ¿verdad? Que está conformada la administración pública o la estructura básicamente siempre se compone por órganos administrativos. ¿Por qué órganos administrativos? Porque el Estado no es una persona individual la que pueda ejercer sus funciones, sino las funciones del Estado se realizan a través de ¿qué? De órganos administrativos. Entonces, al entender esto, que ustedes ya lo saben porque lo he repetido varias veces, cuando hablamos de que el Estado actúa a través de órganos administrativos quienes ejercen la función, que esos órganos administrativos están conformados por un conjunto de competencias y además están conformados por agentes públicos que son los funcionarios o los empleados que trabajan directamente en ese órgano administrativo, tenemos que entender que existen diferentes tipos de órganos, ¿verdad? Lo vimos el semestre pasado. Tenemos los órganos de decisión o los órganos de actuación y tenemos los órganos, otros tipos de órganos que son o que se les llaman órganos auxiliares. Entonces, dentro de esos órganos auxiliares que no tienen o no deciden y ejecutan funciones administrativas, son órganos que van a apoyar a la administración pública o a los demás órganos administrativos, como lo son los de que ejecutan y que deciden o los que tienen funciones administrativas. Dentro de esos órganos tenemos los famosos órganos de consulta y órganos de control. Básicamente son órganos que van a auxiliar a los órganos, a los diferentes órganos administrativos que conforman la administración de Guatemala. Como les digo, básicamente estos órganos van a venir a auxiliar a los órganos que vimos anteriormente, como la presidencia, vicepresidencia, todos los órganos administrativos que vimos anteriormente e inclusive a los órganos que vamos a ver posteriormente dentro de lo que es la organización administrativa o la administración pública regional, municipal y departamental. Entonces, estos órganos de control, acá tengo una definición breve y órganos de consulta, básicamente son los mecanismos que aseguran que el Estado actúe bajo el principio de legalidad y principio de juridicidad. ¿Por qué? Lo mirábamos también el semestre pasado de que los órganos administrativos no pueden realizar lo que la ley no les prohíbe, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los derechos que tenemos nosotros o lo que una persona individual puede hacer lo que la ley no le prohíba? Pero el Estado solo puede hacer lo que la ley le establece. Los órganos administrativos solo pueden ejercer lo que la ley les indica, o sea, bajo el principio de legalidad, y pueden realizarlo solo dentro de un marco en principio de juridicidad, o sea, estableciendo de que no pueden abusar de ese poder o ese ius imperium que le da la ley, ¿verdad? La ley le indica a los órganos administrativos que deben de realizar y el principio de juridicidad le establece que lo deben realizar siempre bajo un marco legal. Entonces, para que el Estado pueda asegurar que estos órganos administrativos funcionen bajo estos principios o actúen bajo estos principios, existen estos órganos de consulta y órganos de control. Estos órganos de consulta y control son los mecanismos que van a asegurar que el Estado actúe bajo los principios. Luego también tenemos otra definición, que son órganos que no pertenecen a los tres organismos tradicionales, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Básicamente estamos hablando de que son órganos, como les digo, los órganos que le llamamos órganos extrapoder, cuando hablamos de los órganos a un nivel constitucional. Cuando ustedes vieron derecho constitucional, se recordarán que vieron los famosos órganos extrapoder, que son esos órganos que no pertenecen al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son órganos que también tienen un poder importante en Guatemala. Ahora, a nivel administrativo les llamamos órganos de consulta y de control. O sea, acá no les llamamos órganos extrapoder porque obviamente estamos viéndolos de un enfoque administrativo y no un enfoque constitucional, ¿verdad? No un enfoque como tal de poder. Pero son estos ambos órganos, ¿verdad? Que no tienen, no son parte más bien de lo que es o lo que son los tres organismos tradicionales, sino que son órganos, como les indicaba anteriormente, que van a auxiliar. Y básicamente
actúan como un sistema de pesos y contrapesos para garantizar la legalidad y la transparencia. Como les indico, el Estado no puede realizar lo que quiera y estos organismos del Estado no pueden realizar lo que quieran. Y enfocándonos en un tema administrativo, en el Ejecutivo, ¿verdad? O sea, el presidente, el vicepresidente, todos los órganos administrativos no pueden realizar lo que ellos quieran. Les pongo un ejemplo sencillo. Si el presupuesto de egresos y ingresos de egresos del Estado les asigna un presupuesto de tantos millones, ellos no pueden venir y utilizar esos millones como ellos quieran. Tiene que existir siempre un control de esos temas financieros y para eso están estos órganos de control, ¿verdad? Y también tenemos los órganos de consulta que ahorita lo vamos a ver, que funcionan o su función principal es asesorar para que no se cometan ilegalidades. ¿Por qué no se cometan ilegalidades? Porque a veces hay casos donde existen sucesos que no están contemplados en la ley. Entonces, pero ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Les pongo un claro ejemplo. Ahorita que se acaba de reformar o se acaba de eliminar el impuesto de herencias, legados y donaciones, les prometo, vamos al Ministerio de Finanzas, no saben qué van a hacer. Vamos a la Contraloría, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque están esperando que su área de análisis, o sea, sus órganos administrativos de asesoría jurídica, técnica, etcétera, emitan dictámenes o les indiquen cómo deben de proceder ante esta situación. Para eso también existen los órganos de consulta, ¿verdad? Cuando lo que se va a realizar no vaya a vulnerar el principio de legalidad ni el principio de juridicidad. Entonces, esos órganos básicamente vienen a apoyar, auxiliar a la administración pública en Guatemala. Y dentro de esos órganos tenemos los de consulta y de control. Ahora bien, vamos a pasar a los primeros, que son los órganos de consulta. ¿Y qué son los órganos de consulta? Como su nombre los dice, o básicamente como lo hemos venido platicando, o les acabo de dar el ejemplo, básicamente es que su función principal es auxiliar a la administración mediante asuntos específicos, emisión de dictámenes, consejos, apoyos técnicos, opiniones. Básicamente su objetivo es que el órgano ejecutivo, o sea, el órgano administrativo que ejecuta, cuente con elementos suficientes para poder emitir un acto administrativo. Se recordarán, en el semestre pasado vimos lo que son los actos administrativos. ¿Y qué es un acto administrativo? El acto administrativo es una resolución de un órgano administrativo que va a crear efectos jurídicos. Entonces, si decimos que un acto jurídico, bueno, acto administrativo, perdón, va a tener consecuencias jurídicas, el órgano que va a emitir ese acto administrativo tiene que saber lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si no va a vulnerar derechos, porque todo acto administrativo puede vulnerar derechos. Para que no suceda eso, para que una decisión o un acto administrativo no vulnere derechos o no cree efectos jurídicos muy que afecten a más terceros o afecten incluso a la administración pública, existen estos órganos de consulta. Antes de poder emitir un acto administrativo, por lo regular, así funciona, antes de emitir una resolución, una decisión, siempre lo pasan al área técnica, jurídica, bueno, más que todo siempre las asesorías técnicas y jurídicas, porque casi siempre existen asesorías jurídicas y técnicas en todos los órganos administrativos. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que los órganos de consulta van a buscar o el objetivo es que para que un ente ejecutivo emita un acto administrativo, tome una decisión, estos órganos de consulta le van a apoyar ya sea a través de opiniones, dictámenes o consejos técnicos. Estos órganos de consulta no tienen facultades de decisión. Ojo, los órganos de consulta no toman decisiones administrativas. Eso es pregunta de examen. No tienen facultades de decisión. No son órganos que tomen decisiones. Son órganos meramente emiten opiniones, dictámenes o consejos. Entonces, pregunta de examen. ¿Los órganos de consulta tienen facultades de decisión? No, ¿verdad? ¿O cuáles son las facultades de los órganos de consulta? Emitir opiniones, dictámenes o consejos.
con ustedes que respondan eso, que entiendan eso, ustedes van a tener pues obviamente la respuesta buena. ¿Por qué? Porque lo que importa es que tienen que, eh, tienen que entender que estos órganos no tienen facultades de decisión, solo son auxiliares, o solo apoyan, o solo emiten opiniones, dictámenes y consejos. Y el dictamen, que también lo vimos el semestre pasado, es el instrumento típico de estos órganos. Casi siempre, casi siempre, las opiniones o bueno, opiniones también hay opiniones, pero casi siempre el instrumento que utilizan todos los órganos administrativos ejecutantes se basan en los dictámenes que emitan estos órganos de consulta, ¿verdad? Tenemos órganos de consulta externos e internos, que vamos a ver también la definición, bueno, no la clasifiqué así, pero básicamente esa es una clasificación que se traduce, ¿verdad? Pero básicamente entendemos entonces que los órganos de consulta son esos órganos que no tienen facultad de decisión, que su función principal es auxiliar a la administración o a los órganos de ejecución o los órganos que ejecutan decisiones. Y dentro de esos tenemos una clasificación de los órganos de consulta que les mencionaba, solo que aquí tiene un error, pero un segundo. No tiene un error, no lo cambié, un segundo. Clínica nacional de consulta. Jurídica va aquí. Mientras que el licenciado está arreglando lo de la diapositiva, en un momento les comparto el link de asistencia. Igualmente tienen 15 minutos para llenarlo antes de que se cierre, así que pilas, patojos. Muy bien, ahí les acabo de agarrar la diapositiva. Entonces, tenemos, bueno, la clasificación de los órganos de consulta se clasifican en 3 tipos de órganos de consulta. Tenemos los de consulta jurídica, consulta técnica y consulta política. Por lo regular, estos 3 órganos de consulta se dividen en esas 3 clasificaciones: órganos de consulta jurídica, consulta técnica y consulta política. Básicamente, los órganos de consulta jurídica son todos esos órganos básicamente que lo que van a buscar es que las decisiones de la administración pública no contravengan el marco jurídico vigente, o sea, que no contravenga eh, la ley, ¿verdad? Básicamente que cada decisión que se tome vaya pegado a la ley, a través de dictámenes, etcétera, análisis jurídicos. Por lo regular, es donde nosotros trabajamos como abogados, ¿verdad? En el área de asesoría jurídica. De hecho, lo iba a mencionar, pero también acá se puede mencionar que la mayoría de abogados que trabajan en la administración pública trabajan como asesores jurídicos, ¿verdad? Casi la mayoría. ¿Y qué hacen los asesores jurídicos? Básicamente lo que buscan es que cada decisión que va a tomar el órgano administrativo les preguntan a los abogados, porque ¿quiénes son los que sabemos de ley? Los abogados, ¿verdad? Entonces, básicamente a los abogados es a los que se les pregunta o le preguntan, o como les digo, básicamente están casi siempre conformados por abogados, a los que les preguntan que si las decisiones que van a tomar están apegadas al marco jurídico, o sea, si lo pueden realizar, si están dentro de sus funciones, si tienen competencia para realizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es meramente legal jurídico. Luego tenemos los de órganos de consulta técnica. Acá básicamente son realizados por personas que tengan conocimientos especializados, por profesionales o técnicos en temas científicos, económicos, estadísticos, de ingeniería, que son necesarios para tomar decisiones administrativas complejas. Por ejemplo, las municipalidades a la hora de realizar un proyecto, por ejemplo, de un paso a desnivel, tienen que buscar dictámenes técnicos, ¿verdad? Porque entre ingenieros, etcétera, o buscan que les den estudios, ¿verdad? Estudios con ingenieros, etcétera. Entonces, ¿por qué?
porque tienen que sustentar una decisión, o ya sea un contrato, una concesión, etcétera. Entonces, para eso existen estos órganos de consulta técnica, ¿verdad? Básicamente son órganos que especializados en temas de áreas especializadas como científicos, económicos, estadísticas, ingeniería, etcétera, ¿verdad? Son los órganos que van a emitir dictámenes por lo regular o estudios para poder realizar o tomar decisiones administrativas, básicamente. Luego tenemos los órganos de consulta política y acá, pues básicamente estos son un poquito enfocados en lo que siempre les he dicho, ¿verdad? Casi que cada órgano administrativo, bueno, no todos los órganos administrativos, porque de hecho los órganos de consulta política son más enfocados en los órganos administrativos que tienen o ejercen una función política, como el presidente, el consejo de ministros, etcétera. ¿Por qué? Porque se recordarán que hay órganos administrativos que no pueden tomar decisiones políticas, ¿verdad? Porque obviamente solo tienen funciones administrativas. Pero hay órganos administrativos que sí tienen una cuestión política que es un poquito más enfocado en las políticas públicas de gobierno o políticas públicas de decisiones, donde van enfocados meramente en el interés público y la realidad nacional, tomando siempre decisiones importantes. Por ejemplo, ahorita el presidente supuestamente anda peleando ahí con el tema de la gasolina, pero no miro que haya realizado nada a través del ministerio correspondiente. Entonces, pero por ejemplo, esas decisiones son un poquito más políticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo que quiere hacer es quedar bien con el pueblo, básicamente, o luchar contra una ilegalidad, supuestamente, ¿verdad? Pero a lo que vamos es de que cada órgano administrativo que tenga o ejerza funciones políticas donde las decisiones son importantes, como por ejemplo otro de los casos que ha sucedido, ¿por qué no participamos en esta reunión que hizo Donald Trump, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Guatemala, su posición política es distinta a la que está emitiendo con relación a la política exterior. Entonces, si se dan cuenta, esas decisiones políticas que afectan al país se toman de un marco político y no un marco jurídico ni técnico, sino se mira más del lado político. ¿Por qué? Porque al finalizar como tal lo que él hizo no es ilegal, o sea, no es ilegal, pero será políticamente correcto no estar del lado del poder regional más grande que de esta región que es Estados Unidos y posiblemente parte del mundo. Básicamente por ahí va ese tema, ¿verdad? Esas decisiones que se toman como ejecutivo o como obviamente como órgano que tiene la función política como es la presidencia de la república, necesitan que existan órganos de consulta política, ¿verdad? Que ellos miren o le digan al presidente, mire presidente, pelearse con Estados Unidos no es correcto. Yo les estoy diciendo ideas, ¿verdad? De ejemplo, no estoy diciendo que yo estoy a favor o en contra de lo que ha realizado el presidente, como le digo, solo es como objeto de ejemplo de la clase, porque después van a andar diciendo que estoy en contra del presidente, algo, sino solo básicamente es como un ejemplo de que esas decisiones o esas decisiones que ha venido tomando el presidente, qué tanto afectan a la población guatemalteca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estamos ante un ejemplo de una función política que tiene el presidente y que para ello tiene que tener órganos de consulta política, ¿verdad? Que le indiquen si lo que está haciendo está correcto o no, que no es ilegal, porque como les digo, no es ilegal, pero sí es moral, o sea, es política la responsabilidad, que siempre les he dicho. Pero básicamente, para términos de clase, los órganos de consulta política son esos órganos que lo que función es asesorar al Ejecutivo con temas que vayan a afectar el contexto nacional o el interés público. Y dentro de esos órganos de consulta, de esos que les acabo de mencionar, tenemos diferentes órganos de consulta externos más que todo e internos. Dentro de los externos tenemos la principal o el principal órgano de consulta que tenemos, o siempre va a ser el más importante, va a ser la PGN, la Procuraduría General de la Nación. Entonces, para que ustedes vayan anotando, vayan teniendo en cuenta o hagan su estructura mental, dentro de los órganos de consulta tenemos uno de los más importantes, la PGN, regulada en el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y básicamente pues establece que su naturaleza es de carácter constitucional y tiene como básicamente como la función principal, que es la representación legal del Estado. ¿Por qué la PGN es más importante dentro de estos órganos?
porque básicamente la PGN es la que va a estar involucrada en cualquier proceso que se realice en contra de cualquier órgano administrativo que pertenezca al Estado, ¿verdad? La PGN siempre va a ser la que va a representar al Estado cuando existan algunos problemas o procesos legales en contra de los órganos administrativos. ¿Por qué? Porque la PGN es el famoso abogado del Estado, ¿verdad? Que le llamamos. Y es la institución que se encarga de ejercer esa represión legal y de defender, básicamente, por decirlo así, los derechos del Estado, los derechos de las instituciones públicas, instituciones de gobierno, órganos administrativos. Básicamente tiene cierta, y se divide en secciones, pero las dos secciones más importantes o las a nivel más importantes dentro de su ley es la sección de Procuraduría y la sección de Consultoría. Y es acá donde me quiero concentrar, ¿verdad? Básicamente la sección de Procuraduría, lo que les acabo de mencionar, si bien es cierto, tiene consultoría, también tiene una Procuraduría. Y cuando hablamos de Procuraduría, hablamos de que la PGN actúa como el abogado defensor del Estado, como les decía, en judicial y extrajudicial. Representa los intereses del Estado en juicios, arbitrajes nacionales, internacionales, procesos de ejecución. Si alguien demanda al Estado, la PGN a través de esta sección es la encargada de defender, demandar y todo lo que tenga que ver con la parte legal. Básicamente lo podemos definir en qué es la parte legal de la PGN y la sección de consultoría, que es la sección que nos interesa mucho en este curso y en esta ocasión, es la sección donde se encarga de formular dictámenes, opiniones, asesorías técnicas a todas las entidades de Estado, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la PGN enfocada en la sección de consultoría? Es evitar la ilegalidad administrativa. Antes de que se realice alguna acción, siempre se le puede constar a la PGN si lo que se está realizando está bien a través de la sección de consultoría. Entonces la PGN, como les digo, dejando a un lado que es el abogado defensor del Estado, también tiene una sección, o sea, una función importante que es la consultoría, que busca evitar la ilegalidad, o sea, que es como el cerebro legal de la institución y que ayuda a todos los órganos del Estado. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que el Estado ha sido sentenciado en millones de quetzales. Les pongo un ejemplo. En el caso de derecho laboral, ¿cuántos procesos laborales no se han ganado en contra del Estado? Pero estamos hablando, miren, ojo, pongan atención. El Ministerio de Comunicaciones despide a tal trabajador. ¿Quién es el que va a defender al Estado? La PGN, no el ministerio, ¿verdad? Sino la PGN. ¿Quién es la que va a apelar, y que la PGN? ¿Y quién es el que va a pagar esos daños y perjuicios, sueldos caídos, etcétera? E incluso la instalación de los trabajadores cuando soliciten, ¿lo va a pagar quién? El Estado, ¿verdad? Para que no suceda eso, supuestamente la PGN es la que tiene que estar dando dictámenes, asesorías, etcétera, a los órganos administrativos, cosa que obviamente pues no estoy yo para juzgar, ni sé yo tampoco, porque no me consta que no hagan bien su trabajo, pero por lo que se nota, lo que se mira, pues básicamente esta sección de consultoría, pues yo considero que no ha estado tan funcional. Es a título personal, ¿verdad? Eso sí es un comentario que, como le digo, no me consta, pero denme un segundo, más tengo una maestría.
disculpen. ¿En qué estábamos? Entonces, básicamente, pues, esa sería la división, que es, bueno, la división en secciones de la PGN, ¿verdad? Y luego, pues, tenemos más secciones, ahora tenemos incluso la sección de la niñez, etcétera, pero eso es otro tema. Entonces, básicamente, enfocado en derecho administrativo como tal, tenemos estas dos secciones. Luego tenemos el Ministerio Público, ¿verdad? El famoso MP. Entonces, el Ministerio Público no solo es el encargado, obviamente, pues sí es el encargado de la persecución penal, etcétera, pero también el Ministerio Público, pues en derecho administrativo podemos establecer que actúa como auxiliar de la legalidad de la administración pública cuando se ve comprometida por actos ilícitos. Básicamente, ejerce una tutela de interés público en frente a la corrupción y la ilegalidad administrativa. Cuando las acciones que se estén cometiendo puedan ser constituidas de un delito, el Ministerio Público puede empezar a investigar y solo con el hecho de que el Ministerio Público intervenga ya se puede auxiliar a la administración pública. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si sabemos que algo que se va a actuar puede ser considerado delito, pues obviamente la abstinencia, ¿verdad? O sea, recuérdense que el derecho penal debe ser preventivo y no punitivo. Lastimosamente en nuestra política criminal y en nuestro sistema penal guatemalteco, bueno, más que todo cultural, tenemos que el sistema penal es un poquito más punitivo que preventivo. No quiere decir que nuestro sistema o nuestra teoría del derecho penal debe ser preventivo, ¿verdad? Siempre debe ser preventivo. Nosotros el derecho penal no se creó solo para sancionar, sino que también se creó para prevenir que las acciones de las personas sean encuadradas en un tipo penal. Entonces, les pongo un ejemplo. ¿Por qué nace la ley de femicidio? Porque existía mucha violencia contra la mujer. Entonces, la ley de femicidio lo que busca es que se prevenga o prevenir la violencia contra la mujer, porque ya se vuelve un delito especializado, le llamamos. Entonces, las leyes en sí penales se crean para prevenir porque las personas están cometiendo muchas acciones que son consideradas delito. Entonces, el Ministerio Público al finalizar actúa como un auxiliar de legalidad de la administración pública, estableciendo o previniendo que se cometan delitos o se vulnere la legalidad administrativa, ¿verdad? Básicamente frente a la corrupción. A grandes rasgos, ¿verdad? Porque finalizar siempre el Ministerio Público va encuadrado con el tema de el derecho administrativo. Incluso hay una fiscalía de derechos administrativos, ¿verdad? De delitos administrativos, perdón. Entonces, imagínense, el Ministerio Público tiene una agencia fiscal específicamente para delitos administrativos. ¿Por qué? Porque auxilia a la administración pública para que no se cometan la corrupción, no se cometan delitos, básicamente, actos ilícitos. Luego tenemos lo que les decía, ¿verdad? Es importante entender que cada órgano administrativo, o sea, todos los órganos administrativos por lo regular, todos los órganos administrativos tienen una entidad que le llamamos o un órgano administrativo interno que va a tener, que va a ser la asesoría técnica y la asesoría jurídica. Todos los órganos administrativos por lo regular tienen el área de asesoría técnica y asesoría jurídica. De hecho, también tienen auditoría interna, por ejemplo. O sea, hay bastante, casi que todos los órganos administrativos tienen este tipo de asesorías o órganos administrativos internos. ¿Por qué? Porque como toman decisiones, tienen que existir siempre esta área y es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Como abogados, por eso es que dicen que el ser abogado te da mucho acceso a trabajo, porque toda la administración pública de Guatemala tiene abogados. O sea, no hay un órgano administrativo básicamente que no tenga abogados. O sea, les soy sincero, o sea, tampoco lo puedo asegurar porque no es como que yo conozca todos los órganos administrativos de Guatemala, pero les puedo asegurar que un gran porcentaje, casi que el porcentaje total, tienen abogados, por ejemplo, abogados que asesoran a los órganos administrativos. Siempre van a haber las famosas asesorías. Todos los abogados dicen, es una asesoría en el gobierno, ¿qué es una asesoría aquí? ¿Qué es una asesoría allá? ¿Qué es lo que se negocia por lo regular con los partidos políticos? A veces los abogados apoyan partidos políticos buscando una asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque básicamente, como les indico, todos los órganos administrativos van a tener por lo regular siempre
las famosas asesorías jurídicas o técnicas. Y no solo me enfoco en los abogados, sino que también tienen que tener asesorías técnicas. ¿Por qué técnicas? Porque siempre se toman decisiones bajo estudios, bajo análisis, bajo ciertos requisitos técnicos, como les mencionaba anteriormente, para poder para construcción, para las famosas licitaciones, las concesiones, etcétera. Para todo eso se necesitan que exista un área o un órgano administrativo técnico para que estudie, haga análisis, emita dictámenes, opiniones con relación a decisiones que se van a tomar dentro de los órganos administrativos. Básicamente, a menudo la ley les obliga a que se tiene que oír primero a los órganos de consulta antes de tomar decisiones. Les pongo un ejemplo importante. En el caso que hubo problema entre la vicepresidenta y el presidente, me recuerdo a lo lejos que escuchaba que el argumento de la vicepresidenta era de que ya no se podía bajar el sueldo porque según el dictamen de sus asuntos de asesoría jurídica interna o sus asesores jurídicos, le habían indicado que ya no se podía bajar el sueldo. Entonces, si se dan cuenta, ahí mismo, o sea, pueden buscar la noticia, me recuerdo exactamente que mencionaba esta Karin, que ya no se podía bajar el sueldo porque los abogados, por decirlo así, básicamente, los asesoría jurídica, le había emitido un dictamen que no podía bajarse el sueldo porque era algo que iba contra la ley. Y por un lado, según lo que ya estudiamos, se recordarán el semestre pasado, por un lado tiene razón, recordaremos que el salario, por decirlo así, o el sueldo que le llamamos, son derechos. ¿Qué son derechos? ¿Ya vieron derecho laboral ustedes, no? Son derechos irrenunciables, ¿verdad? Aparte que hay que entender cómo está conformado la retribución económica de algunos, pues básicamente algunos agentes públicos, llamémosles a unos funcionarios públicos. Por ejemplo, no solo es la retribución económica que reciben estos agentes públicos se traduce en sueldo o en salario, sino que está un gran porcentaje de salario y aparte está todo lo que son los gastos administrativos que le llamamos, ¿verdad? Que son las famosas dietas, los gastos de representación, y eso es un gran porcentaje de lo que se recibe. Por ejemplo, el sueldo del presidente, creo que si no estoy mal, creo que es de 54,000 o 74,000 y creo que el resto es de estos gastos de representación y dietas, etc. Entonces, eso es lo que ella se podía bajar según lo que decía, o según lo que yo entendía que le estaban diciendo los abogados, ¿verdad? Que ella no se podía bajar el salario tanto porque según su área jurídica le decían o le indicaban que el derecho laboral, pues obviamente el salario es irrenunciable, o sea, no es irrenunciable. De hecho, creo que lo que están haciendo es donando su salario muchos, porque como no pueden quitárselo, como les digo, es algo ilegal, o sea, de verdad que es ilegal, porque son derechos irrenunciables, pero básicamente a lo que quiero llegar con este ejemplo es que la vicepresidenta asumía que sus asesores jurídicos le habían indicado que bajarse el sueldo o el salario era ilegal, bajo un dictamen jurídico. Entonces, a lo que voy es de que casi que todos los órganos administrativos tienen asesores jurídicos y técnicos, ¿verdad? Son como que de los principales órganos internos, le llamo yo, de la administración pública en área de consulta. Entonces, básicamente, eso sería como con relación a lo que es el órgano de consulta. Tenemos el último, también muy grande órgano administrativo de consulta, que es el famoso INFON, que es el Instituto de Fomento Municipal. Dame un segundo. Pues sí, entonces tenemos al Instituto de Fomento Municipal Infom, que es una institución autónoma y descentralizada estatal de Guatemala creada con el propósito fundamental de promover el desarrollo económico y social de los municipios del país. Este Infom actúa como brazo de apoyo técnico, administrativo y financiero para las municipalidades. Ojo, función principal se enfoca mucho en el tema financiero, les soy sincero.
El Infón es un tema muy importante en temas financieros, pero ojo, como es financiero, también ayuda o también no es solo es un ente financiero, sino también su labor es consultiva y se manifiesta en varias dimensiones dentro de las dos que les puse acá, que no está la otra. Qué raro, no está la otra. No la puse. Bueno, pero de las más importantes o la más dimensión más importante es que actúa como asesoría jurídica y normativa. ¿Por qué? Porque ayuda a las municipalidades en la redacción y revisión y actualización de sus planes de arbitrio. Se recordarán que los arbitrios son esos famosos impuestos, porque no les podemos llamar técnicamente impuestos, ¿verdad? O sea, si no me regañaría aquí mi maestro de Derecho Financiero y Tributario, ahora sí les llamo impuestos a los arbitrios, pero para términos de clase, para que ustedes comprendan, se les llaman impuestos municipales, pero el correcto es un arbitrio, ¿verdad? No está considerado como un tributo, que es la clasificación del derecho tributario. Pero vamos hablando en términos generales, lo que el Instituto Municipal Infón realiza es que ayuda a las municipalidades para que puedan redactar, revisión, actualización de sus planes de arbitrio, ¿verdad? Que básicamente los arbitrios lo que buscan es financiar las actividades municipales, ¿verdad? Básicamente. Cuando obviamente yo estoy en contra de los arbitrios, toda la vida he estado en contra de los arbitrios, pero eso es otro tema, no quiero hablarlo acá. A lo que quiero llegar es de que el Infom es otro órgano de consulta, porque y de consulta y de ayuda, de apoyo básicamente a las municipalidades. Ojo, las municipalidades que forman la administración municipal de Guatemala. Ahí lo vamos a ver dentro de 2 capítulos, bueno, de hecho, 3 capítulos del programa. Vamos a ver cómo está conformada la municipalidad, etcétera, ¿verdad? Que es cómo está conformada la administración municipal en Guatemala. Pero básicamente no solo ayuda con esto, también le apoya al Infón con reglamentos internos, manuales de procedimientos, ordenanzas. O sea, el Infón siempre va a apoyar a lo que es la municipalidad como un órgano administrativo importante en Guatemala. A términos generales, ¿verdad? El Infón básicamente, pues, asesoría, es un brazo de apoyo técnico, administrativo y financiero para las municipalidades. Básicamente. Entonces, con estos órganos que acabamos de ver, son los órganos de consulta que tiene o que existen en Guatemala. Son los órganos de consulta o órganos de consulta. Vamos a pasar ahora a los órganos de control. Que ya vimos órganos de control. Pero estos órganos de control se dividen en dos grandes tipos de órganos de control. Tenemos los órganos de control político y los órganos de control jurídico y administrativo. Los órganos de control político básicamente lo que buscan es el uso correcto del poder conferido al mandato popular. Es cuando existe un control que se da para cuando se toman decisiones discrecionales, ¿verdad? Cuando no existe, es un control más que todo externo, y el control político lo podemos ver claramente, por ejemplo, cuando el Congreso de la República, a través de uno o más diputados, ejercen que la famosa interpelación, por ejemplo, ministerial, es el control que se ejerce básicamente entre los organismos del Estado. Y nos vamos a enfocar nosotros más que todo al control jurídico y administrativo, ¿verdad? Que es el control que vamos a ver ahorita a través de los órganos que vamos a ver. Y el control jurídico y administrativo, básicamente su función principal es garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga dentro de los límites de la Constitución y las leyes, evitando la arbitrariedad y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia entre un órgano de consulta y un órgano de control? Es que el órgano de consulta solo su función va a ser apoyar a través de opiniones, dictámenes, y el órgano de control va a fiscalizar. Entiendan esa diferencia. El órgano de control lo que va a buscar es garantizar que no se vulneren los principios de legalidad y de juridicidad. O sea, acá se va a ejercer ese control de un órgano a otro órgano, y dentro de esos controles vamos a tener que entender que se va a dar entre órganos administrativos que están para eso, ¿verdad? Que se crearon para eso. ¿Cuál es el órgano de control principal
que existe en la administración pública. A ver, ¿quién creen ustedes que es el órgano administrativo principal del control jurídico administrativo en Guatemala? Por su importancia. ¿Cuál es el órgano administrativo? ¿Cuáles ustedes que creen que está en todos lados? Está hasta en la Universidad de San Carlos, en todos lados. ¿Cuál es ese órgano de control jurídico? A ver, pregunto. ¿Quién sabe? Por lógica, ¿cuál es el que ejerce el control? El primer control en todo. Jurídico. Estamos hablando de jurídico, no solo estamos enfocados en temas legales, sino estamos hablando también jurídico, no hablamos de temas financieros, ¿verdad? No solo en temas legales, ¿verdad? Para hacer la aclaración. ¿Cuál es el primer gran órgano de control que vamos a ver? A ver, ¿cuál es? A ver, ¿alguien? General de Cuentas. Exacto. ¿Quién? Elmer también levantó la mano. Elmer, ¿usted qué piensa? Sí, también la Contraloría, licenciado, pero Exacto. tengo una duda también con la Corte de Constitucionalidad. Es que lo que pasa es que la Corte de Constitucionalidad es el orden constitucional, que sí también va enfocado, pero vamos hablando de enfocado administrativamente, ¿verdad, Elmer? O sea, la CC incluso está dentro de este control jurídico administrativo, pero enfocado en la administración, o sea, un órgano administrativo como tal. Acuérdense que la CC es un órgano constitucional, ¿verdad? O sea, es lo que busca es el orden constitucional, no solo ejerce en la administración, sino a nivel general, ¿verdad? O sea, a nivel general. Pero sí, también uno de los más grandes, incluso le llamamos doctrinariamente que la CC ejerce un control jurisdiccional, ya ni siquiera es jurídico y administrativo, que no es jurisdiccional. Lo vamos a ver también más adelante en la siguiente clase, pero excelente, ambos tienen la respuesta correcta. El órgano como especializado en administrativo es la Contraloría General de Cuentas. A ver, ¿por qué creen ustedes? Ahora regresemos para que no miren. ¿Por qué creen ahora Elmer y Giovanni? No sé si quieren Giovanni primero. ¿Por qué, Giovanni, crees que la Contraloría General de Cuentas es la más importante o la principal o el principal órgano de control? Te pregunto. A ver, Giovanni, ¿por qué crees? Porque es el que, primero, en la parte jurídica y en la parte financiera está en todos los órganos del Estado, ¿verdad? En los 3 órganos del Estado y en las municipalidades, ¿verdad? Y entidades administrativas descentralizadas y autónomas. Exacto, Giovanni. Ahora, Elmer, a ver, Elmer, ¿por qué piensas que la Contraloría es el principal órgano administrativo de control y jurídico? Sí, Lick, es exactamente parecida a la respuesta. El control de los recursos, en este caso financieros, es muy importante para el desarrollo, no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino obviamente el desarrollo de los planes y las políticas internas. Excelente, perfecto. Y sí, y básicamente para que entiendan, la Contraloría General de Cuentas ejerce el control fiscal y administrativo en Guatemala. ¿Por qué? A ver, pero vamos a entender por qué. Me lo dice el doctor que me da el curso de Derecho Bancario, porque estamos hablando de qué tema, del tema monetario, del tema de dinero. ¿Cómo funciona todo en el mundo? O sea, yo les soy sincero, tengo una definición del dinero. El dinero es lo que hace funcionar el mundo. O sea, se los puedo definir de esa forma. O sea, el dinero hace funcionar el mundo. Sin dinero, se los puedo decir, yo sé que obviamente los que son romanticistas dirán, es que no se puede vivir solo de dinero, pero créanme que el dinero es de las cosas más importantes para todo el mundo. O sea, el tema monetario, el tema de moneda, el tema del dinero es algo que al finalizar mueve el mundo. Entonces, para que una administración pública pueda ejercer su función, se necesita de competencias y de agentes públicos, ya lo vimos, ¿verdad? Una persona que ejerza la ejecución del lugar, pero también se necesita las competencias. Yo no puedo realizar algo en nombre del Estado si no me lo atribuye la ley. Pero para que yo pueda funcionar, ¿qué necesito? Dinero. O sea, todas las políticas públicas se llevan a través del dinero. Entonces, la Contraloría General de Cuentas no solo fiscaliza el dinero, esa es una buena aclaración, sino que la Contraloría General de Cuentas, por ende, al fiscalizar o al controlar el dinero, también controla el funcionamiento de los trabajadores del Estado. Por ejemplo, si yo falto a una clase,
y no la justifico, a mí me van a descontar ese día de trabajo. Les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajo ante la Universidad de San Carlos, y la Universidad de San Carlos es una entidad autónoma que pertenece a la administración pública, que está ejerciendo un control, y esa tutela judicial que la ejerce a través del Estado, a través de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, a mí me fiscaliza la Contraloría, pero no es que yo venga y si no hago mi trabajo me lo va a descontar. Entonces, es también fiscalizar en el sentido de que cumplan o se dé el cumplimiento del cumplimiento de las obligaciones de los y de las trabajadoras del Estado. Entonces, ¿por qué ejerce el control fiscal y administrativo en Guatemala? Porque, como lo mencionaban acá Giovanni y Elmer, y porque el dinero lo tienen todos los órganos administrativos. No hay un órgano administrativo que funcione sin dinero. Y les pongo el ejemplo. La famosa superintendencia esta de competencia. No han podido funcionar porque no les asignaron presupuesto. Pero básicamente, ¿qué fue lo primero que pidieron o qué fue lo que se pidió en el presupuesto nuevo? Que se incluyera a esta superintendencia dinero. ¿Por qué? Porque no puede funcionar el Estado sin dinero. Entonces, para que el dinero, como se los decía al principio, para que se le asignen a mí, yo por ejemplo, póngale que yo tengo yo soy la superintendencia esta de competencia, me asignan 10 millones, yo tengo que justificar en qué me gasté o en qué se gastó esos 10 millones. Pero ¿quién va a llevar ese control? La Contraloría General de Cuentas, que es la encargada de fiscalizar, llevar el control fiscal, o sea, el control económico y administrativo o financiero de los órganos del Estado o los órganos administrativos. Y básicamente ejerce varios controles. De hecho, ejerce un control financiero y presupuestario, porque, como les digo, audita que los ingresos y egresos del Estado y de todos los órganos administrativos cumplan con la ley orgánica del presupuesto. Esto asegura que no se desvíen fondos destinados a fines específicos. Lo que busca es que los ingresos de los órganos administrativos estén de conformidad con la ley orgánica del presupuesto, se estén amparados en ese famoso presupuesto general de ingresos y egresos que se presenta al Congreso a través del Ministerio de Finanzas, bueno, a través de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, etc. O sea, lo que busca la Contraloría General de Cuentas es fiscalizar. Y ahora les pregunto, ¿por qué creen que es importante la Contraloría General de Cuentas a nivel de administrativo? Porque si no existe este control, cualquiera se podría gastar el dinero del Estado como quisiera. O sea, yo, Estuardo Campos, siendo presidente, podría gastar dinero como yo quiera, pero no es así. Para eso existe también, y quiero que hagamos una integración del tema. ¿Para qué existe también esto? Para que nosotros como órgano administrativo ejerzamos la administración pública con los órganos de control, los órganos de consulta, y no cometamos ilegalidades. ¿Por qué? Porque si el órgano administrativo utiliza mal los bienes, el Contralor General de Cuentas se va a ir encima, lo va a auditar y lo va a llevar incluso a un proceso penal, y ahí entra el Ministerio Público. Entonces, si se dan cuenta, todos los temas o todos los administrativos se van integrando, ¿verdad? Se van integrando uno con otro. Entonces, básicamente también ejerce el control de legalidad, que es lo que les digo, ejerce el control financiero, pero también ejerce el control de legalidad, verifica que el proceso del gasto público se ajuste a la ley de contrataciones del Estado. Como les digo, no se puede contratar a una empresa para que realice por ejemplo, una construcción si no se lleva a cabo el proceso de la ley de contratación del Estado. ¿Por qué? Porque también se ejerce el cumplimiento del pago hacia las contrataciones del Estado. Como les decía, en mi caso, si yo no entro a una clase, me van a descontar el día si no lo justifico a través de algo, ¿verdad? Entonces, así es como funciona la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Básicamente, lo que busca o lo que realiza la Contraloría General de Cuentas es controlar el control financiero y el control de legalidad, enfocado siempre en el gasto público, enfocado siempre en la parte económica, cumplimiento de que el dinero se esté utilizando de la forma correcta, que no se desvíen fondos, que no realicen esa evasión de pagos, que lo que hacen. Entonces,
Todo eso es lo que hace la Contraloría, y por eso la Contraloría General de Cuentas se vuelve muy deseada por los gobernantes. De hecho, yo les soy sincero, muchas personas no le ponen tanta atención a la Contraloría General de Cuentas, pero si Guatemala está mal es porque también la Contraloría General de Cuentas ha estado también, no le han dado el poder, o no le damos el poder, sí tiene, pero no le han dado el énfasis importante a la Contraloría General de Cuentas. O sea, la Contraloría General de Cuentas es un ente súper importante para mantener el control financiero del país, para asegurar que no hayan esos problemas que suceden con las contrataciones del Estado. Un problema que se vuelve político y eso ya se vuelve un gran problema. Pero en fin, esa sería la Contraloría General de Cuentas. Luego, ahí nos vamos a quedar hoy con la clase. Nos miramos el día miércoles 18 y vamos a seguir viendo los órganos de control. ¿Alguna duda con relación a este tema? ¿Alguna duda con relación al examen extemporáneo? ¿Alguien ya no presentó su carta o algo? ¿O me puede hablar ahí a Lucía? ¿Me puede indicar ahorita si necesitan examen extemporáneo para yo más o menos saber cuántos son? Entonces, si alguien tiene examen extemporáneo, me puede indicar en ese momento, o le pueden indicar a Lucía para que lleve el control, ¿verdad? De cuántos son. ¿Alguna duda con relación al tema de lo que vimos hoy? De consulta y de control. Y si no, pues pasaríamos al tema de examen extemporáneo. ¿Alguien tiene? ¿Sí, Elmer? Lick, tal vez me voy a salir un poquito del canasto, pero yo tengo una curiosidad. Por ejemplo, la Contraloría se supone que ejerce todo este tipo de control en la administración del recurso económico al final. Por ejemplo, un funcionario cuando cesa sus actividades en el Estado, si manejó recursos, debe de solicitar lo que es el famoso finiquito. Y ahorita lo hemos estado viendo mucho en el tema de las comisiones de postulaciones para las diferentes áreas en las que los candidatos se presentan y no llevan el famoso finiquito. Y hay otros que no lo deberían de llevar y la Contraloría se los extiende. Obviamente me estoy poniendo así como muy político, peleonero en ese sentido, pero yo tengo curiosidad a la Contraloría, ¿quién le puede jalar las orejas, por decirle así, por haberle dado un finiquito a alguien que no correspondía, por ejemplo? Disculpe. Es que, mire, fíjense que es un tema bien complejo y es algo que siempre se ha debatido durante los últimos días. Les comento. El finiquito se le tiene que otorgar a toda persona o todo trabajador, ex trabajador del Estado quien tuvo, como lo mencionaba Elmer, que manejó recursos económicos del Estado. El problema es el siguiente, que el derecho es tutelar, siempre va a ser tutelar y siempre va a existir el derecho procesal. Entonces, por ejemplo, Elmer, ese finiquito ya no se llama finiquito, creo que se llama constancia temporal. Constancia temporal que emite la Contraloría General de Cuentas. Pero ¿por qué creen ustedes que es temporal? Porque si una persona que utilizó recursos del Estado. Constancia transitoria, creo que es. Eso, constancia transitoria, algo así me acuerdo que se llama, así le cambian el nombre. Sí, pero pues ¿por qué creen con que esto ya le dan chance para participar porque está en veremos, ¿verdad? Exacto, eso es lo que quiero llegar, ¿verdad, Elmer? Que existe un proceso que se llama rendición de cuentas, que es administrativo, ¿verdad, Elmer? Entonces, eso lo van a ver también en Derecho Procesal Administrativo. Yo creo que ese curso no lo doy yo, pero cuando se los den, ustedes van a recordarse de mí. Todo funcionario o empleado público que esté bajo una relación funcional con el Estado tiene responsabilidad administrativa a través de los procesos de rendición de cuentas administrativos. Entonces, ¿qué sucede? Si una persona cuando hagan la auditoría o ejerzan esta auditoría, la Contraloría General de Cuentas, se den cuenta que no justificó bien el uso de los recursos, van a iniciar un procedimiento de rendición de cuentas. Hasta esa sentencia o resolución y todo, el primero, bueno, eso no es única instancia, el procedimiento es única instancia, pero pongámosle que se va hasta casación, etcétera. Hasta ahí, Elmer, pues no puede participar. Pero mientras se le da una transitoria, ¿por qué? Porque transitoriamente pues tiene esa constancia de que él no tiene ningún problema, mientras se sigue investigando, ¿verdad, Elmer? Entonces, si nos vamos al espíritu de los derechos políticos, que ahí viene un choque de derechos que le llamo yo, el derecho de elegir y ser electo y el derecho administrativo de haber ejercido la administración pública. Entonces, si ustedes se ponen de lado
tutelar del derecho de participación, nadie puede ser vedado de participar políticamente, a menos de que haya sido vencido o sentenciado en juicio. Esta constancia transitoria no es una resolución, por lo tanto no te puede vedar el derecho de participar, aunque aún seas culpable, pero como no existe principio de inocencia en todo proceso, el principio de derecho de defensa, etcétera, todos los principios del derecho procesal que lo van a ver el otro semestre. ¿Qué sucede ahí, verdad, Elmer? O sea, me van comprendiendo. O sea, no te pueden dar el derecho de participar, aún así existe una presunción de que manejaste mal los fondos públicos. Eso se va a dilucidar a través de un proceso administrativo. Entonces, la constancia transitoria vulneraba al derecho de participación, elegir y ser electo. Por lo tanto, en muchos casos no lo pidieron como requisito, porque es un requisito que vulnera un derecho. Porque si bien es cierto, yo solo Estuardo Campos, solo por el hecho de haber trabajado en el Estado, yo no puedo participar porque no me pueden emitir eso, porque existe todavía un proceso investigativo administrativo que puede durar años. ¿Me están vulnerando mi derecho, sí o no? Y resulta que soy inocente, Albert, ¿qué pasaría? ¿Qué pensarías tú de ese caso? Sí, correcto, tienes razón, Lick. Es como que fuera a hacer la solicitud de algún trámite y lleve la constancia de que mi DPI está en trámite, es válida. Sí, tienes razón. Está Entonces, más claro, sí, gracias. exacto, entonces la discusión es esa, ¿verdad? Por un lado está, yo sí estoy de acuerdo con que se pida, porque al finalizar, si vos trabajaste bien, no tienes por qué esconder nada, ¿verdad, Elmer? Pero si nos vamos estrictamente al derecho de defensa y el derecho de inocencia, el derecho de procesal y todos los principios del derecho de defensa y procesal, nos vamos a que nadie puede ser nadie puede ser excluido de participación política a menos que sea sentenciado en juicio. Bueno, un juicio preso administrativo, pues, pero entonces, por ello es que el finiquito no fue incluido en algunos procesos de elección, porque como les digo, al finalizar, si nos vamos estrictamente a esto que les menciono, estoy yo totalmente de acuerdo de que nadie puede ser excluido si no ha sido demostrado que es culpable en un proceso, o responsable, no es que todo no es culpable. Ya me va a regañar mi colega, mi socio, ustedes cuando digo que es culpable. Culpable solo es en derecho penal, ojo, aprendan eso. Ya estoy confundiéndome. Culpable solo es en derecho penal y en los demás derechos es responsable. Entonces, quitamos la palabra culpable. Culpable solo es cuando es derecho penal. Si yo, Estuardo Campos, no he salido responsable de manejar mal los fondos públicos, yo no puedo ser privado de mi derecho de elegir y ser electo o participación política, a menos de que esté hasta una sentencia firme, ¿verdad? Entonces, eso sería, fíjate, Elmer, con relación, y un buen tema, qué bueno que platiquemos del tema, porque es un tema que estuvo mucho en discusión con relación al finiquito, ¿verdad? Que muchos están a favor y otros en contra. Por ejemplo, a mí me lo preguntan y yo, como abogado, no puedo estar en contra de que se exija, pues, porque entiendo que una persona puede ser privada de su derecho de participación porque supuestamente solo porque manejó fondos. O sea, yo considero que también vulnera derechos, pero también por otro lado estoy a favor de que se pida, porque si yo Estuardo Campo manejé bien mis fondos, no tengo por qué esconder nada y no tengo por qué, no me tienen que dar mi constancia transitoria. Ahora bien, aquí hay un tercer punto que no hemos platicado, que es la parte política, que utilizan esos puestos para negociar, ¿verdad? Entonces yo soy el contralor y Elmer quiere participar, me da 100,000 quetzales y yo le doy la constancia, por un ejemplo, ¿verdad? O sea, imagínense, así funciona el sistema corrupto en el que pues, se ha ido desarrollando en Guatemala, ¿verdad? Lógicamente,